Muy bien, hermano, pues estamos ya en directo a través de las redes sociales, así que continuamos el culto. Vamos a orar, vamos a colocar el culto en la mano del Señor, para que como siempre sea Él el que bendiga este maravilloso culto, como siempre sea Él el que dirija, y que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y presentar este culto en la mano del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor Jesús por este día maravilloso. Gracias Padre porque estamos aquí en tu casa, en tu hogar. Gracias Dios mío porque estamos un grupo de tus hijos aquí alabándote, glorificándote. Y sabemos Señor que tenemos muchos hermanos en la reunión de la tierra alabando tu santo nombre hoy Señor. Y siempre Padre porque sabemos que este es un día que te pertenece a ti Señor. Rogamos Dios mío que bendigas a cada alma, a cada persona. Que lo que hagamos en cada iglesia, Señor, sea de bendición, Padre, para ti, para cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestros pastores, Dios mío, y permite, Padre, que tú puedas hablar a través de ellos, Señor. Permite, Dios mío, que la alabanza sean bendiciendo, Señor, nuestras vidas y también a ti, Señor, y que te sientas gozoso, Padre, de que podamos cantarte a viva voz, Padre, que tú vives y reinas y que has hecho mucho por nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por cuidarnos, Señor, por bendecirnos, Padre, en estos tiempos de vacaciones, en medio de esta crisis, en medio de estas situaciones difíciles, cómo nos protege y bendice y nos cuida, Señor. Rogamos, Dios mío, que los que están de vacaciones, nuestros hermanos, Señor Jesús, puedan estar aquí pronto, bendecidos y que nada, Señor, nada les impida disfrutar de todo lo que tú has creado para nosotros, Señor. Padre, en tus manos ponemos los cultos, Señor, y este culto maravilloso. Rogamos, Dios mío, que bendiga nuestras vidas y nuestras almas, Señor, y que podamos sentirnos regocijados, podamos sentirnos en paz, Señor, y podamos sentir esa presencia tuya en nuestra vida. Bendice cada cosa que hagamos aquí, Señor, bendice cada palabra, y que sea conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Qué bueno es poner el culto en las manos del Señor. Qué bueno es alabarlo a Él. Mire, hay un regalo de parte del Señor muy bonito. Está en el libro de los Salmos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué versículo tan hermoso, qué salmo tan bello, ¿verdad? Y todo lo que hace prosperará. A mí me ha impactado mucho ese salmo, siempre me encantó mucho. ¿Y quiere que prospere tu familia? ¿Quiere que prospere tu hogar? ¿Quiere que prospere tu trabajo? ¿Quiere que prospere todo lo que está a tu alrededor? Como dice el Señor en su palabra, medita en Él y siempre pon todo en las manos del Señor para que Dios bendiga todo lo que haga. Y lo que está, que pensamos que, o lo que hay, que es que nos pasan cosas malas, el Señor las transforma en bendición. Acuérdese eso. Siempre el Señor va a transformar todo en bendición. Amén. Así que le damos gracias al Señor por sus promesas, por su palabra, que es maravillosa. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan, como decíamos antes, también a los que nos oyen a través de las redes sociales, también a los hermanos que ya partieron para Vigo. No, Vigo no es. ¿De dónde es que son los amigos? De Toledo. Por aquí tenía los nombres, no me acuerdo ahorita, pero bueno, yo digo los amigos del pastor Donato, siempre les digo así, pero nuestros saludos creo que ya llegaron allí, a Toledo, y bueno, nuestros saludos para ellos, y le agradecemos por el tiempo que estuvieron aquí, que compartieron con nosotros, y la verdad que nos tocó la predicación que llevó el hermano, y fue maravilloso poder compartir con ellos, poderlos conocer, son parte de nuestra iglesia, y nuestras bendiciones para ellos, amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, vamos a tener un par de anuncios. Anuncios realmente no hay mucho porque estamos de vacaciones, prácticamente la mayoría están de vacaciones, nuestros pastores estuvieron de vacaciones, qué bueno, que disfrutaron, descansaron y el Señor les ha dado nuevas fuerzas para continuar como todos los días, amén. Tenemos hermanos que están de vacaciones todavía, así que rogamos al Señor para que los traiga bien y puedan disfrutar muchísimo allí en los lugares donde estén. Pero sí recordamos de que, a ver, por aquí lo tenía apuntado,
que hasta el próximo mes no va a haber prácticamente actividades. El próximo mes retomaremos con las actividades y de momento pues descansemos un poquito, ¿no? Pero acordémonos que el Señor nunca descansa y siempre mantenernos en oración por todas las peticiones que hay. Recordemos que hay muchas peticiones, el Ministerio de Oración las tiene y también las que nombramos cada jueves para que nos mantengamos unidos. Recuérdense que el jueves pusimos a una hermana que está en estado muy grave, que se llama Carmen Sánchez, es una amiga nuestra de Colombia y está en estado por el tema del COVID, está en estado muy grave. Entonces tiene un niño, un nieto, les contaba allí el jueves, que es huérfano de su madre y ahora pues su abuela también está en este estado. Pues pedimos todas las oraciones para que el Señor tome el control allí y sea de bendición para esta familia. Amén. Muy bien, vamos a recordar también el próximo jueves, como todos los jueves a las 8 de la tarde, el culto de oración y estudio. Creo que el jueves pasado tuvimos un culto muy bonito, creo que no se me durmieron. Espero que no haya sido así. Lo disfrutamos, la verdad, estuvo muy bien. Recordar todos los jueves y los domingos a las 11 de la mañana tenemos estudio y culto de oración. A las 12 de la mañana, como todos los domingos, 12:15, estamos empezando con el culto dominical. Recordemos y también recordemos compartir a través de las redes sociales los cultos, los mensajes que se están colocando allí. No olvidemos darle me gusta y darle compartir a los mensajes para que la palabra del Señor siga llegando a muchos lugares. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscarla, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Nos vamos colocando en pie para ir, mientras que la vamos buscando, en reverencia a nuestro Señor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y en tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Muy bien, hermano, vamos a dar paso a nuestro pastor Donato. Y solo ellos saben, y el Señor, el motivo específico por el que agradecen, pero el Señor nos llama a clamar y a decir y a reconocer ante los demás. Yo agradezco de forma muy especial muchísimas cosas, pero una es que tener aquí a Pilar con nosotros, porque ella me dijo, algún día me gustaría visitarles y compartir. Y la verdad que cuando yo la veo recuerdo perfectamente a su esposo Juan, cuánto cariño demostró. Y la familia que aquí está presente, estuvimos orando por ustedes muchísimo antes y después de fallecido Juan. Y la verdad que ha sido importante, decía Ruth, cuando importante es que nos veamos como familias sostenidos en el Señor, ¿no? Y que esto sea un solo comienzo, porque esto es para la eternidad. Yo no sé si alguna vez les gustará a alguno de ustedes
dice, bueno, si conoces a un hermano en Cristo y vas a ser tu familia para la eternidad, yo me he pensado, hay algunos que no sé si me apetecería verlo para la eternidad, porque me puedo llevar no tan bien, pero es que el Señor a eso lo soluciona cambiando nuestros pensamientos y poniendo nuestra mente en Cristo. A esos que vemos haciendo caballitos con la moto, que al principio decíamos, a ver si se llevan un golpe, y después decimos, bueno, que se lleve un susto. El Señor nos cambia hasta el sentir por las personas que a lo mejor nos incomodaron, y más aún cuando el Señor nos hace ver que también necesitan de Él. Y eso es lo importante, poder compartir en la presencia del Señor y compartir este tiempo. Y decía de Juan porque recuerdo de él siempre su devoción, casi no era devoción, pero sí su admiración increíble por el apóstol Pablo. Y como el apóstol Pablo en este pasaje habla con Timoteo, su discípulo, y le dice algo maravilloso que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Estamos en un momento de Juegos Olímpicos, aunque algunos igual ni se han enterado, porque como son atípicos, solo nos enteramos cuando España consigue medalla, lo cual ha sido de poco en poco. Y cuando hay algo que nos pueda interesar, ¿no? Alguna final o alguna... Pero ha habido un esfuerzo olímpico por cumplir estos juegos que alguna vez saldrán en las preguntas de televisión, en el rosco del pasapalabra o en el trivial saldrá. ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Y alguno caerá y dirá, ¿2020? Pues no, era 2021. Es decir, quedará esa pregunta ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algún personaje en la Escritura, algún autor de libros de la Escritura que tanto le apasionaban los Juegos Olímpicos, era el apóstol Pablo. De hecho, termina diciendo en este versículo que hemos leído que ha corrido, ha hecho la carrera, ha peleado la batalla, ha realizado su carrera y ha llegado a su meta. Esa es una referencia clara del apóstol Pablo a los Juegos Olímpicos, al deporte, a la superación, y que entendía claramente que la vida del cristiano era una carrera de maratón, de obstáculos y de pruebas. Ahora, quiero que piensen algo al respecto. Si nos centramos en lo que dice en la Escritura, y quiero que busquen en la palabra, hoy vamos a hablar de la palabra. Dice Pablo, yo no hablé con Carlos, pero él nombró un texto bíblico en el Salmo número 1. Dice, aquel que se deleita en la ley de Jehová, en él está su delicia, en esa ley está su delicia. Está hablando de la palabra de Dios, el que se deleita, el que busca de la palabra de Dios, ahí está su delicia. Y en su ley, en su palabra, en la palabra, hoy vamos a hablar de ello, medita de día y de noche. Y dice, ¿y saben lo que ocurre con estas personas? Que serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, ¿cómo? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso solo se consigue en aquella persona que se agarra a la palabra de Dios. Porque si ustedes se agarran a lo que dice el pastor, pues puede ser que en algún momento me equivoque, y es mi preocupación siempre decir al Señor, Señor, que lo que diga sea conforme a tu voluntad, y si no, que no llegue a las mentes de los que escuchan. Pero somos humanos y podemos equivocarnos en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y el primero que va a equivocarse, y aquí es el que les habla, posiblemente en algún momento y más de una vez cometerá errores. Pero hay algo que nunca falla, y es la palabra de Dios. Y esa es la que nos tenemos que agarrar en esta mañana, y vamos a meditar de ella. Decía, el título que tenemos ahí, mientras nos lo ponen en pantalla, dice, hay algunos que van a identificar este lema, porque fue un lema, y el que lo identifique está descubriendo la edad que tiene. Bueno, por lo menos, no lo voy a preguntar, pero se identificaría por la edad que tienen, porque fue el lema de la Sociedad Bíblica Española, allá por la década de los 80, de los 90, finales de 80, principios de 90, y decía, lee, vive y da. ¿Y qué era leer y vivir y dar? Pues lee la palabra de Dios, vívela y compártela. Sería la versión actual, ¿no? En vez de dar, compartir. Bien, pues el apóstol Pablo nos va a hablar de esto en este pasaje que tenemos delante. Yo quiero que abran la Escritura y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el capítulo 4 del texto que hemos leído de 2 de Timoteo. Te encarezco, fíjense cómo empieza, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está diciendo, lo que te voy a decir, Timoteo, lo presento y lo pongo delante de Dios. Y reconoce quién es ese Dios. Dice que ese Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Lo cual quiere decir algo importante. Es rey y es juez.
Es el Dios que todo tiene el control. ¿Se acuerdan Mateo? El Evangelio del Reino. Pero habla también de lo que muchos pasajes del Antiguo Testamento de los profetas decían, que Dios es un juez justo. Salmo, Nehemías hablaba de la justicia también. Sentado en el trono de justicia. Solo hay alguien que puede estar sentado en el trono de justicia, y es el rey. Al rey le correspondería llevar a cabo cada acto de justicia que se tenía que hacer. Pero además dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Establece a quiénes, de quiénes tiene el control. Es decir, tiene el control de todo lo vivo, de todo lo que puede morir, de todo lo que tiene un principio y un fin. De eso tiene el control, de la eternidad. Él es la palabra de justicia. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de una referencia también a Jesucristo como la palabra, como el juez justo. Y todo se realizará, dice en el texto, en el versículo, hasta que venga su manifestación y su reino. Está diciendo claramente que todo esto se va a cumplir hasta que el Señor Jesucristo venga. Lo cual está hablando no solo del Padre, sino del Hijo. Porque será el Hijo el que vendrá y el que actuará en justicia como un juez justo, como Rey de Reyes, a los vivos y a los muertos, a los que morirán, pero también a los que cuando Él llegue estarán vivos. Él actuará en justicia. Habla claramente el apóstol Pablo aquí, bueno, a veces podemos entender que no tan claramente, pero sí es muy claro de la importancia de Jesucristo. Pero da un objetivo importante, fíjese el versículo 2. Pues si nos presentamos ante Dios, te encarezco, si te ruego, te insisto, soy cansino en repetirte porque eso era el propósito de todo maestro, un discípulo. Preocúpate, Timoteo, en que ante Dios, que es el que controla los vivos y los muertos, el que es rey y el que es juez, ante Él que vendrá por medio de su Hijo Jesucristo, te insisto, ¿qué dice el versículo 2? Que prediques la palabra. Wow, que prediques la palabra. Te encargo. En otra versión podría decir, insisto continuamente. Una versión más actual para nosotros podríamos decir, no te cortes, no escatimes en nada, predica la palabra, insiste. Pero añade una parte muy importante aquí, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En una versión que a lo mejor yo interpretaría sería decir, predica sí o sí. ¿Se cumplan o no se cumplen las cosas? Tu función es predicar. Ahora, aquí que nos paremos aquí en un momento. ¿Qué significa eso de predicar? Porque a veces creemos que predicar la palabra es coger, abrir la Biblia y hacer lo que estoy intentando hacer yo y que espero que el Señor tome el control de cada una de las palabras que yo diga. No se trata solo de predicar. De hecho, a lo mejor podría decir predica la palabra y en el verbo implícitamente poder decir, estar haciendo referencia a que hagas un análisis y una guía e instrucción de lo que la Escritura quiere decir, pero no está diciendo eso. Si hay algo que tiene que impactar en las personas, no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Estamos cansados de vivir en una sociedad donde hay muchas personas que dicen mucho, pero hacen poco. Estamos con ojos críticos y observadores a aquellas personas que son capaces de refrendar con sus acciones lo que dicen sus palabras. De hecho, admiramos a las personas que no dicen palabras, pero con sus acciones hablan en coherencia de lo que son. Dice la frase conocida por todos, que las palabras, ¿qué dice? Convencen, pero las acciones, los hechos, arrastran. Eso es lo que nos llama el Señor, a que prediques la palabra, pero no te pongas a insistir a soltarle solo textos bíblicos, sino a vivir una vida coherente que busca la voluntad de Dios, que pueda ser plantado en un cauce del río donde de fruto, porque tienes el agua de vida continuamente refrescándote y dándote verdor y dando fruto que sean apacibles para ti y para los que te rodean. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo es ser capaz de decir lo que Dios te ha cometido y te ha hecho entender en tu mente para decir, actúa en consecuencia. Esto es lo que Dios quiere. ¿Y por qué dice eso? Pues el apóstol Pablo, porque al igual que en ese tiempo, hoy en día, el ser humano no ha cambiado mucho. Por mucha tecnología y avance que tengamos, seguimos pensando y sintiendo prácticamente lo mismo. No les digo haciendo, porque ya ahí nos superamos. A veces llegamos a situaciones o a reacciones bárbaras, dolorosas.
Pero si hay algo que se ha trabajado en la cultura de la familia, hay algo que repetimos y que heredamos en la familia de nuestros padres, son los valores. Hay cosas que criticamos de nuestros padres y que después a tiempo recorrido y pasamos y digo, wow, si yo estoy haciendo lo mismo que mi madre. No lo digo ahora por los que están muy cercanos aquí, pero bueno, tengo a mi hermana aquí seguramente que recordará cuántas cosas hacemos y decimos, pero si hago lo mismo que mi madre, ¿me pasa a mí? Pues yo sé que aquí hay muchos que pasarán por lo mismo, porque esos son los valores que absorbemos por la práctica, por la observación. A veces buenos y a veces malos, porque somos humanos. Pero es verdad que sopesan en los valores positivos de la vida que adquirimos por nuestra familia, lo positivo, aún a pesar de los errores. Yo siempre, a mí me dice mucha gente que suele nombrar mucho a mi madre. Espero que no tanto como para que alguno entienda que es parte de la escritura, porque no lo es. Ni lejos, estoy muy lejos de eso. Pero sí porque se equivocó, una persona que se equivocó muchísimo, pero muchísimo. Bueno, eso me dio a mí mucha paz. Porque si ella no se hubiese equivocado muchísimo, yo me hubiese querido ser como ella, imagínense. Se equivocó muchísimo, pero fue mucho más el peso de los valores positivos que transmitió a sus hijos, que yo los veo con mis hermanos cuando nos reunimos. Bueno, hace tiempo que no nos hemos podido reunir como nos gustaría, porque nosotros somos una familia grande en número y creo que de origen americano, porque lo hacemos todo lo grande, me parece a mí. Y hemos llevado este tipo de pandemia pues casi 2 años y algo más sin vernos, y estamos contando los momentos para poder encontrarnos. Pero nos oyen hablar, vemos cómo compartimos y habla de lo que hemos vivido, lo que hemos recibido. Y Dios en su palabra dice, eso es lo que quiero que reciba. Eso es lo que quiero que diga sin tener en cuenta cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo. Es que sale de ti de forma natural. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, predica la palabra en todo tiempo, fuera de tiempo si hace falta, cuando tú creas, siempre. ¿Y cómo podemos predicar la palabra siempre? Cuando la tenemos en nuestras vidas, cuando la vivimos. Porque de lo que habla nuestra boca, de lo que proclama nuestra boca, es de lo que sentimos por el Dios que amamos. Cuando somos capaces de transmitir a los demás y salen de nuestra boca palabras de bendición, palabras de cercanía a las personas, cuando no va a la crítica ni a cuestionar qué mal o qué bien lo ha podido hacer, sino a comprender y a entender las cosas, está hablando del amor de Dios. Si estamos aquí es porque tenemos el amor de Dios, porque aquí venimos a ser restaurados, venimos como hospital todos enfermos y dañados con nuestras preocupaciones y problemas, y no recibimos ni tenemos que recibir nunca, y eso es algo que me voy a preocupar muchísimo de intentar hacerlo, y estamos viviendo esa cultura que se mantenga continuamente, de no venimos a cuestionarnos, a criticarnos, venimos a amarnos. Mirad cómo se ama a esos discípulos, porque de ese amor es de lo que el mundo va a observar. Y es de lo que el mundo va a aprender. Si yo les preguntase a cada uno de ustedes de qué se quedan o qué cosas, hechos o momentos de su vida recuerdan con sus padres, con sus profesores, ayer hablamos con los hermanos de Toledo de cómo fue la educación de nuestra infancia, siempre nos quedamos con profesores que nos impactaron en lo bueno. Hombre, también nos acordamos de aquellas que nos fastidiaron, porque parece que los profesores hay de todo tipo. Con las personas, ¿qué personas en tu vida? Tengo ahí pendiente ese título, mi collar de perla, donde recuerdo perfectamente qué personas hoy en día me marcaron en mi vida. Personas que ya no están y algunas que siguen estando vivas, pero que me marcaron. ¿Qué personas nos marcaron en nuestras vidas? Y la pregunta es, ¿nos marcaron o nos marcan por cómo nos predican la palabra o por cómo vivieron de forma coherente a la palabra? Y aquí el apóstol Pablo lo dice clarísimamente. Tu objetivo, predica. Sí o sí, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Pero dice, y yo quiero que me acompañen en el profeta Isaías, en su capítulo 61, nos da la clave de cómo tiene que ser ese mensaje que proclamamos. Dice, el Espíritu de Jehová, versículo 1 al 3, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué bonito saber que el Señor nos está diciendo, y en esta mañana llévate ese mensaje, te está diciendo a cada uno, lo que te voy a dar es para bien, siempre para bien. ¿Cuántas veces nos empeñamos en creer que nuestra forma de ver las cosas y de analizarlas son mejores que las que Dios nos quiere regalar? Y Dios te dice en esta mañana que tienes que descansar en Él, porque todo lo que viene de Él, escúchalo bien, es lo mejor. Es lo mejor. Siempre es lo mejor. Seamos inteligentes. Paremos nuestra mente y digamos, no, tú no tienes el control. Dios tiene el control de mi mente. Porque hay veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios te dice, y lo insiste. Y aquí es otra palabra que nos dice, Dios siempre quiere lo mejor. Miren qué expresiones poéticas más bonitas. Ojo los de la alabanza, porque aquí hay que componer una canción con esta letra, No solo de los primeros versículos que hemos escuchado muchas veces, pero fíjense, predicar las buenas nuevas. Estamos cansados de vivir en un mundo donde lo que se predica siempre son las malas noticias. Enciendan ustedes el noticiario. ¿Y qué sale? Malas noticias. ¿Por qué dicen los periodistas? Porque son las que venden. Ahora igual nos tocan los Juegos Olímpicos, o las buenas noticias solo las veo a final de año, en un resumen que hacen de la buena noticia, después de darnos una saturación intensa sobre las malas noticias del año. Yo me senté final de año y yo sabía, vamos a estar oyendo todas las noticias que se hablaron de la pandemia, increíble. Pero hay veces que no. Por eso yo invito a las personas que nos ven en redes, que nos escuchan, que vengan y se gocen, porque esto no está grabado, esto no se pone en directo. El previo al culto no lo ponemos en directo, porque eso es una bendición que solo reciben los que están aquí. ¿Quieres recibir la bendición? Únete y súmate. Ahora dice, a dar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántas personas conocen ustedes? ¿En qué momentos vivimos para sentirnos tan mal que hay alguien que nos va a decir la palabra que necesitamos en Dios? Pero sigue diciendo, a vendar a los quebrantados de corazón. Ese corazón partido que decía Alejandro Sanz, aquí el Señor te lo venda. ¿Cuántas veces se daña nuestro corazón? Y el Señor te lo va a cubrir, te lo va a vendar. Porque piensa en eso. Mientras que otros ven que estás dañado y tocan en la llaguita para hacernos sufrir mucho más. Por eso esta iglesia es un hospital, porque venimos a ser curados en el amor de Dios. Pero sigue diciendo, a publicar libertad a los cautivos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos atan? Nos tienen condenados, nos tienen prisioneros. Y dice Dios, yo con mi palabra escrita, hoy en día uso a profetas en su momento, hoy habla a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Hoy te voy a dar palabra que te va a liberar. ¿Cuántas veces, cuántas cosas tenemos que aún nos atan? Y el Señor está diciendo, suéltalas. ¿Se acuerdan ese Lutero que decía, suéltame pasado? Aquella mujer atada por su pasado. Pues ¿cuántas veces nos ata nuestro pasado, nuestra historia? Condiciona lo que somos hoy, lo que ocurrió en el pasado. Y Dios te dice hoy, desátalo, libéralo, porque solo en mí puede estar libre. Quiere darte la libertad ante la cautividad que te opresiona, esos pensamientos que te frenan, que no te permiten que avancen, pero no queda ahí. Y a las presos, apertura de la cárcel. ¿Hay alguno de ustedes que ha estado encarcelado? Yo no. Pero les puedo asegurar que no necesito estar encarcelado para experimentar la sensación. Lo más parecido fue cuando hice el servicio militar, que estaba condenado a estar allí, y nunca olvidaré un 31 de diciembre que mientras los jóvenes de mi iglesia estaban disfrutándolo bien en la iglesia, yo estaba en el arco, y no del triunfo, sino de olla fría, viéndolo pasar y horas. Pero les puedo asegurar que cuando yo salía del cuartel y me iba a la casa, era como un acto de libertad, porque allí no podías hacer sino lo que te decían que tenías que hacer. Pues lo más parecido a lo que podía hacer en la cárcel. Pero ahora viene, ojo a los directores de alabanza, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. En Él está la venganza. Él pone los puntos sobre las i. Dice que tienen que hacer estos y los otros. Descansemos en Él. Pero añade, a consolar a los enlutados. ¡Wow! Este año pasado qué duro ha sido, ¿no verdad? Y lo que llevamos. No terminamos de aprender. Parecemos surferos
condenados, porque hemos tenido tantas olas en la pandemia que no terminamos de aprender cómo hay que tomar las medidas. Y después nos premian y nos dicen que bien, que somos responsables. Hemos estado en el sur un tiempo de vacaciones y resulta que los únicos que teníamos ahí mascarilla éramos los españoles. Hubo que llamarle la atención a los extranjeros porque, yo no voy a decir de qué país eran, pero bueno, porque no la tenían. Pero después son los que otros de fuera los que nos condicionan quiénes pueden venir, quiénes no pueden venir. Y dice, y ahí sí viene, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé, miren, gloria en lugar de ceniza. Miren qué poema más bonito. Óleo de gozo, ese aceite de gozo. ¡Wow! Que derrame, que te dé un bálsamo. Aquellos que estamos tensos, bastante tensos, cuando el aceite queda en manos de un profesional y empieza a destensarnos, a liberarnos, ¡wow! ¿Cómo nos sentimos? Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría. Manto de alegría. Prueben a estar un tiempo con un frío insoportable y poder tener algo que te cobije, que te proteja. ¡Wow! ¡Qué alegría! El cuerpo empieza a calentar y a cobrar lo que ha perdido y empieza a recobrar seguridad y confianza. Piensen con un niño cuando está desprotegido y encuentra a su madre o a su padre y lo protege, lo cubre con ese manto de alegría. Como nuestro Padre nos está diciendo en esta mañana, seamos mantos de alegría. Hay personas que necesitan alegría en su corazón y la alegría habla del gozo, insiste en ese paralelismo, porque dice en la Escritura, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuántas cosas nos angustian? ¿Cuántos espíritus a veces que de amargura que nos están frenando a poder ser grandes cosas en Dios? Y termina diciendo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esos árboles inconmovibles que parece que no pasa el tiempo y han observado todo lo que hay. A mí me viene a la mente esa carrera de los árboles en la película C.S. Lewis de Narnia, esos árboles que marcaban el poder y el enfrentamiento a aquellos que les adversarios, un paralelismo que C.S. Lewis establece para reconocer el poder, raíces firmes, inamovibles, porque están sustentados en el poder y en la justicia de Dios. Pero bueno, eso dice en Isaías. Pero en Timoteo, y vamos terminando, dice que después de leer esto, dice cuál es el objetivo nuestro. Primero, predica la palabra. Segundo, en cualquier lugar. Tercero, en cualquier tiempo y momento, donde estés, pero hazlo por tus acciones, no por otras cosas. Y dice, redarguye, reprende, actúa con la palabra con autoridad. Creo que a veces no nos creemos el poder que tenemos en la palabra. Y no me refiero a cuántos versículos puedo dominar de la Escritura, que es bueno que lo hagamos y que es conveniente que lo hagamos. Pero cuando hablamos, el Espíritu nos muestra en un momento determinado un texto bíblico. Uy, pastor, pero es que yo no sé dónde está ese texto bíblico. La palabra de Dios dice, acompáñalo. Y dice palabra. ¿Cuántas veces vemos personas, momentos en las que necesitan una palabra de consuelo y el Espíritu nos muestra la palabra de consuelo? ¿Cuántos necesitan a veces una palabra de autoridad para cambiar su actitud? Pero hazlo con restauración y con amor. La palabra de Dios dice que hay que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Y te exhorta algo importante, a que el cambio es un proceso y no un resultado. El cambio se produce a raíz de un proceso, de un paso a paso, de tiempo a tiempo, momento a momento, poco a poco. Pero no se realiza el cambio inmediato, como un resultado final. No es el escaparate, es todo el trabajo previo. Y hay veces que nos contentamos en la parte visual y queremos que un cristiano tiene que cambiar así. Si fuésemos así, ninguno. ¿Cuántas veces el Señor utilizó personajes de la Escritura y que les hizo cambiar por un proceso? Moisés, de ser lo que fue de rey, a pasar en la miseria a trabajar, y estuvo un tiempo con Jetro, su suegro. Vaya que sí trabajó bastante duro en un trabajo intenso. El apóstol Pablo, cuando fue durante un tiempo apartado y preparado después del camino de Emaús. Cómo el Señor utiliza los tiempos para cada uno de nosotros. Y el versículo 3 nos dice algo importante.
porque vendrán, esto es como el título de la película, tiempos revueltos. Estamos viviendo en tiempos revueltos. Estamos pasando por un tiempo donde lo que está ocurriendo va a cambiar muchas vidas, para mal, a algunos para otros para bien. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propios intereses y concupiscencias. Estamos recibiendo por redes sociales, por todos lados, un montón de conocimiento de personas, pseudoconocimientos bíblicos, que están modificando conductas. Nos estamos creyendo, y decíamos en la escuela dominical, revelaciones. Cuidado, porque lo que Dios ha revelado no viene del ser humano, viene directamente de Él. Y ha utilizado a profetas, a personas, para compartir la palabra. Pero nada de Dios me dijo, a ti no te ha dicho Dios nada. Dios dice en su palabra, no a través de personas. Excepto que tu nombre es la palabra de Dios. Dios me ha dicho por medio de su palabra esto, esto y esto. Y así se confirma en la palabra. Cuidado, hermanos, porque estamos recibiendo un bombardeo continuo de vídeos, de mensajes, de predicaciones, de pastores, que como son pastores no los creemos. La iglesia de Berea escuchaba a Pablo, y después dice que analizaban lo que decía. Y ustedes me escuchan a mí y les corresponde en un acto de responsabilidad, analizar lo que yo he dicho. Porque si no, no estamos actuando como dice la Escritura. No todo lo que dice un pastor es palabra de Dios. Analízalo, escúchalo. No todo lo que yo diga, aunque yo busco la dirección de Dios lo que digo, pero siempre pido al Señor que sea su palabra la que se proclame. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los pensamientos, a las ilusiones, a las filosofías huecas que aparentan ser cristianas pero que nos están embaucando algo que no es de Dios. Si hay algo que nos falta como cristianos y que estamos demandando cada vez mucho más, es que conozcamos la palabra de Dios, porque hasta que no conozcamos la palabra de Dios no podemos argumentar o defender. ¿Cuántas veces nos engañan todos o nos venden realidades que no son y que no son, incluso son en contra de la palabra de Dios, pero nos los venden como si fuese palabra de Dios? Estamos haciendo un Dios a la carta donde diseñamos como lo queremos. Vamos a iglesias donde con tal de que estén todos, aceptamos todos los pensamientos y filosofías válidas con tal de que tengamos un buen número. No. Estamos recibiendo en la sociedad actualmente presiones de culturas y de pensamientos y de filosofía que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero decimos, como somos un pueblo tolerante, lo permitimos todo. Y dice en la Escritura en Isaías, cuidado cuando a lo dulce llamen amargo y a lo amargo llamen dulce. Cuando a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Cuando se normalice lo que está mal y se considere como válido. Y hoy nuestras familias están siendo bombardeadas en nuestros colegios, en los institutos, en las universidades, con pensamientos que dicen, ¿cómo puede ser cristiano un retrógrado, eres del siglo pasado y no permite este tipo de pensamientos? ¿Saben ustedes a lo que nos referimos? Cuidado, seamos valientes. Ahí es donde tenemos que predicar con el Evangelio. Cuidado, porque en eso tengo que decirles algo. Dios es, y a través de la iglesia, somos una iglesia, escuchen la palabrita, inclusiva, pero con una palabra exclusiva. No es lo que yo quiera, y por eso como yo quiero esto, tú me tienes que incluir, inclusiva. Sí, aquí incluimos a todos los que quieran venir, pero lo que es exclusivo y no se cuestiona es la palabra de Dios. Y si tú estás viviendo en desorden y Dios te confronta por medio de la palabra y te dice, eso no es lo que yo quiero, pues es lo que no quiere Dios. Y tú tienes que cambiar o decidir vivir así en pecado. Pecar no es un acto donde he matado, he robado, he hecho daño. No. Pecar es no hacer la voluntad de Dios. Y hay veces que hay iglesias donde esa palabra no se nombra porque está mal vista. Y ahora más en las redes sociales se cuidan mucho las palabras. Pero sé sobrio, Timoteo, sé firme en todo, soporta las aflicciones porque actúa como evangelista porque esa es tu labor. O díganme ustedes a mí, si ser cristiano no vas a tener ningún tipo de problema. No vas a tener espinos ni obstáculos en la carrera. Sí. Hay obstáculos en la maratón
Y a veces el peor obstáculo de un corredor de maratón no es el terreno, sea asfalto, tierra, césped, da igual, no es el terreno, ni siquiera es las indicaciones o los jueces que estén al lado o alguien que se atraviesa a mitad de camino. El mayor obstáculo de un corredor de maratón es el mismo. Cuando se cree, no regula, no controla, no busca la dirección, no se prepara correctamente. Y son ellos los que dicen, no calculé bien mis fuerzas. Y Dios te dice en su palabra que tú corres la batalla, tú corres, pasas por los obstáculos, pero fíjense qué detalle más bonito, pero yo estoy a tu lado. Vas a tener dificultades, Dios no nos vende la moto, no nos engaña, pero dice, pero yo voy a estar a tu lado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y mi tiempo de partida es cercano. Pero miren cómo termina, una referencia al deporte. Y hay otro tema que cautivaba al apóstol Pablo, y que era una referencia al cristiano como soldado. Y dice, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esos eran términos que todos los que estaban escuchando esta carta de Timoteo entendían perfectamente. Pablo, entre el ejército, el soldado y lo que era el deporte, sabemos que era de Pablo, no podía ser de otro. Y termina diciendo, he guardado la fe. Da un paralelismo. Vivir en fe es vivir conforme a la palabra de Dios, de descansar en lo que Dios dice en su palabra. Pero no podemos descansar en una palabra que no leemos o no estudiamos. No podemos creer que Dios es lo que me han contado que es. Me lo cuente el pastor, me lo cuente el líder que sea, da igual. Dios no es eso. Dios está en su palabra. Y el apóstol Pablo siempre insistía, busca tener la mente de Cristo. Porque entonces podrás decir, he peleado la buena batalla, he salido victorioso de la batalla por obstáculos que puedan aparecer, pero además he corrido la buena carrera. No estoy diciendo que la carrera no tenga obstáculos, eso no es la buena carrera, eso sería una carrera incómoda. Una carrera buena es aquella en la que, aún a pesar de los obstáculos, yo he salido victorioso. Pues termina diciendo, he guardado. La palabra guardar para el apóstol Pablo era determinante. He guardado, he protegido, me he preocupado, he invertido tiempo en la fe. Si tú no inviertes tiempo en la palabra, si tú no inviertes tiempo en lo que Dios te dice que debes hacer, no puedes guardar nada. Hay veces que hay coleccionistas que empiezan a revisar y compran de todo, y cuando abren su caja con todas las colecciones dicen, no tengo nada, porque has coleccionado de todo un poco. Díganme ustedes si se van a un hotel, todo incluido, y se sirven en un plato de todo. He comido de todo y no he comido de nada. Alguno de mis hijos llegó del hotel y ya estaba diciendo, tengo una gana de comerme un potaje. Yo lo miré, ¿a usted le pasó algo? Porque sabe lo que tiene y no lo pudo tomar ahí. Porque y además dijo, tengo ganas de comer comida sana. Debemos y tenemos que tener ganas de recibir doctrina sana. Palabra de Dios. No palabra de hombres que utilizan la palabra de Dios y cambian. Tengamos mucho cuidado con esto. He peleado la buena batalla. He salido victorioso. He corrido la buena carrera. He ganado. Pero he guardado la fe. ¿Vamos a pasar por dificultades? Sí. ¿El Señor va a estar a nuestro lado? Sí. ¿Vamos a superarlo? Sí. Porque somos más que vencedores. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Del que nos amó, del que murió en la cruz y resucitó, del que se preocupó en todo momento que no me faltara nada, que está planificando lo que me va a ocurrir hoy, mañana y en un futuro, que me va a utilizar con un propósito determinado, aunque yo no crea que ese sea el propósito que más me interese, que está empeñado, enamorado de mí, preocupado, que soy la niña de sus ojos, que me lleva en el cuenco de su mano, que se preocupa por cada pelo que cae de mi cabeza, porque de todo Él se encarga. Y cuando tienes a alguien que está 100%, como dicen hoy, 24/7, las 24 horas, 7 días a la semana, eso es que le gusta mucho a los jóvenes, un 24/7 lo tienes pendiente a ti, que es tu guardaespaldas, que es el que te cubre cuando lo pasas mal,
que es el que te quiere escuchar cuando nadie te quiere escuchar, que cuando no tienes a quién contarle, siempre lo tienes a Él. Y lo tienes siempre, aunque no le quieras contar nada. Si tienes a alguien al lado tuyo así, ¿por qué te preocupas por lo que va a pasar? Yo te digo algo, lo dice en la Escritura, con Él somos formados como pueblo para bien, no para mal, para ser cabeza y no cola, para estar pensando en victoria y no en lamentarte cómo te van las cosas. Centrémonos en la palabra de Dios, busquemos al Dios que todo lo puede, que a todo responde, que de todo te cubre, que te protege. Si descansamos en Él, todo nos irá bien. No dice todo lo que tú quieres se cumplirá, sino todo irá bien. Porque lo que va a ocurrir en adelante, que descanses en Dios, siempre va a ser lo mejor. Porque cumplir con la voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta. Que el Señor les bendiga grandemente.